Buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública privada CIAF. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al curso de fisioterapia en heridas, que estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas. Para el buen desarrollo de la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener su micrófono y cámara apagada a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que deseen obtener la clase grabada, materiales de estudio y certificación, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor Cristian Cárdenas. Le doy el paso a su ponencia. Muy buenas noches, Lorena. Muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas. Soy su oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología, imágenes diagnósticas. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno. Lorena, ¿me escuchas bien? Sí, doctor, sí se lo escucha bien. Vale, perfecto, muchas gracias. ¿Me regalas el host, por favor? Ya. Bueno, hoy vamos a hablar sobre fisioterapia en heridas. Iniciamos entonces ya, con la definición de heridas, ya, la cual se conoce, se describe de manera clínica como aquella pérdida de continuidad en el tejido blando o desgarramiento del cuerpo. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, vamos a definir herida como aquel trauma, ya, el cual genera una pérdida de continuidad a nivel de la piel, ¿ya? O inclusive mucho más profundo a nivel del músculo. Hay heridas que son superficiales y hay heridas que son profundas. ¿Listo? En este orden de ideas va a ser muy diferente el manejo que se va a dar en cada una de ellas, no solamente desde el área de urgencias, sino desde el área de rehabilitación y fisioterapia. ¿Por qué? Resulta que la piel ya, pues tiene la dermis, la epidermis, ya, y pues contiene tres capas de la piel, ya, que inicialmente se ven afectadas de manera diferente dependiendo cada laceración. Asimismo, pues cambia el proceso de cicatrización y el procedimiento que se realiza en cada uno de estos eventos. Es decir, cuando son heridas superficiales, generalmente ya estas cicatrizan por primera intención, entonces no hay necesidad de tomar puntos, de coger puntos. Cuando son heridas mucho más profundas, ya las cuales eh, penetran más de dos capas de la piel, ya inclusive ya hay unas que muestran músculo, ya todo el tejido adiposo y posteriormente el músculo, pues ya requieren otro tipo de manejo, ya, y de puntos tanto internos a nivel de músculo, fascia, y posteriormente, pues a nivel de piel, ¿no? Asimismo, pues se manejan diferentes eh, insumos quirúrgicos, ya, los cuales algunos son para retirar en un tiempo estipulado y otros, por su parte, pues se pueden dejar dentro del mismo cuerpo sin ningún tipo de consecuencia negativa, ya que el mismo cuerpo lo reabsorbe. ¿Listo? Pero pues esto es dependiendo de la herida, dependiendo también si es un procedimiento quirúrgico, dependiendo los cuidados del paciente y dependiendo el manejo que se vaya a dar por el médico tratante. Bien, definimos entonces las heridas abiertas cuando la lesión por su parte va a involucrar
a la parte externa de la piel, además de la lesión como tal, y en esta vamos a ver una hemorragia al exterior, donde la sangre posteriormente va a salir del cuerpo y pues va a haber un riesgo bastante amplio, considerando este tipo de lesiones, como gran parte de la contaminación de los tejidos por la entrada de gérmenes que pueden causar dicha infección. Entonces, en este orden de ideas, vamos a tener presente que todo lo que son las heridas abiertas, la primera intención siempre va a ser controlar la hemorragia, ¿no? Entonces siempre nos vamos a ir al pleno control de arterias, de sangrado arterial, que es generalmente el tipo de heridas abiertas y donde hay gran, eh, llamémoslo de esta manera, oportunidad de que el cuerpo se descompense de forma sanguínea. ¿Cuándo se descompensa el cuerpo? Después de que pierde aproximadamente 1.5 litros de sangre. ¿Listo? Y eso se ocasiona cuando hay una herida importante en una arteria. Bien, posteriormente a controlar el sangrado, entonces ya nos vamos al tratamiento de la herida, ya para verificar qué afectó, se afectó nervios, se afectó ligamentos, se afectó la movilidad del mismo, o si por el contrario, pues es netamente superficial y no requiere ningún tipo de intervención interna. Bien, por otro lado, tenemos entonces heridas cerradas. Entendemos las heridas cerradas como cualquier tipo de herida donde no va a haber ruptura de la capa externa de la piel. Por lo tanto, la hemorragia no es externa, es decir, que no va a salir la sangre al exterior del cuerpo. Más sin embargo, eso no significa que no vaya a existir hemorragia. La forma en que se representa la misma puede ser con un moretón que dependiendo de la gravedad puede ser o muy pequeño o estar creciendo con el pasar del tiempo. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, es importante traer a colación que no siempre para que se considere herida tiene que haber sangrado a nivel externo. También puede haber un trauma interno. ¿Cómo voy a saber que hay un trauma interno? Entonces, inicialmente, ya por la descompensación del cuerpo, ya porque muy seguramente ya la persona se le va a comenzar a deprimir su sistema respiratorio, va a comenzar a sentir malestar general, debilidad en todo el cuerpo. Y aparte de eso, pues se genera un hematoma en la zona afectada. Es importante ya realizar procesos de auscultación, ¿ya? Por eso es esencial poder realizar un adecuado examen cefalocaudal. Me refiero a examen cefalocaudal como aquel tacto que se puede hacer en la estructura con el objetivo de que, Doctor Cárdenas, dime, su diapositiva no se puede apreciar bien, está borroso. ok, perfecto, vale, déjame ya la cambiamos acá. Bien, como les decía, es importante tener presente que para poder apreciar, ya que no haya ningún tipo de hemorragia, pues es necesario la auscultación, ¿no? La auscultación y la palpación. Entonces, en el momento en el que yo voy a generar la verificación de las cavidades, ya llámese abdominal o llámese torácica, el sonido mate que va a generar el golpeteo de los dedos con la mano, si se escucha un sonido mate, significa que por su parte pues va a haber presencia de líquido. Si esto tenemos en cuenta la clínica del paciente, ya, y nos vamos a un análisis previo de un trauma posterior o un trauma superior a 1.5 metros de altura, pues yo podría inferir ya que probablemente el paciente tiene un sangrado interno, tiene una hemorragia interna y tiene presencia de líquido, ya que generalmente pues en este orden de ideas es sangre, ya porque difícilmente pues se podría asociar a otro tipo de patologías como puede ser una citis. Decimos ascitis, aquella enfermedad
donde hay presencia de líquido en el abdomen, esto producto de una falla renal o de algún tipo de enfermedad hepática, y por su parte, pues en el tórax lo asociaríamos más a algún tipo de colapso pulmonar, algún tipo de derrame pleural. Es una buena manera inicial ya de poder, sin ayudas diagnósticas, comenzar a definir a partir de signos y síntomas cuál puede ser la patología previa del paciente. Bueno, decimos entonces que en fisioterapia es útil tratar heridas con problemas de cicatrización. Según los expertos, han demostrado que en heridas abiertas, el tratamiento inmediato con ultrasonido permite acortar la fase inflamatoria con el objetivo de conseguir que la salud del paciente no sea tan discapacitante. Entonces, decimos que el trabajo del fisioterapeuta siempre va encaminado a la rehabilitación del paciente, ¿no? Aquí, por lo menos en Colombia, el fisioterapeuta se puede desempeñar en dos grandes campos, ¿ya? O fisioterapia respiratoria o fisioterapia en cuanto a movimiento. ¿Ya? El fisioterapia del movimiento pues realmente tiene otras subdisciplinas muy interesantes, ¿ya? Como puede ser la rehabilitación deportiva, la rehabilitación postquirúrgica, de ella pues encamina toda la parte de terapia, de hidroterapia, ya de terapia con diferentes equipos, ya inclusive de electricidad, como es el caso anteriormente nombrado, ya el cual pues va a ayudar de cierta manera, obviamente con el consumo disciplinado de los fármacos, que la fase inflamatoria pues no sea tan discapacitante y sea mucho más corta en comparación a un paciente al cual no se le realiza fisioterapia de manera disciplinada conjunto a la administración de antiinflamatorios. Bien, por otro lado, decimos en este orden de ideas que es importante también el utilizar láser y con esto pues se va a ayudar a que se acelere el proceso de cicatrización y que las fibras cicatricen en una dirección correcta. ¿Listo? Hay muchas maneras de poder agilizar el proceso de cicatrización y pues esto también va a su vez previamente orientado ya a cada uno de los distintos diagnósticos que posee el paciente. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, es decir, aquellos pacientes que tienen cifras anormales ya dentro de eh, el control de la glucosa, es decir, el azúcar en el cuerpo, en comparación con otros pacientes, pues tienden a tener procesos de cicatrización mucho más complejos, ¿no? Igualmente esto se compara con una serie de comorbilidades, es decir, enfermedades crónicas del paciente o enfermedades previas del mismo, las cuales pues van a ayudar de forma negativa a que cuyo proceso pues sea mucho más complejo. Dentro de estas fases de terapia, ¿ya? Hay algo muy bonito que pues no se le hace de pronto eh, la importancia que se debería realizar y es el proceso de qué, de terapias dentro de cámaras hiperbáricas. Resulta ya que las cámaras hiperbáricas no solamente se pueden utilizar en procesos de enfermedades del o enfermedad respiratoria. Es en conclusión una cámara hiperbárica. Una cámara hiperbárica es una cápsula, ¿ya? Donde se va a exponer el cuerpo a cantidades muy grandes de oxígeno. Para aquellas personas que tengan el micrófono encendido, les agradecería si por favor pueden apagarlo. Vale, les agradezco, muy amable. Bien, como les decía, las cámaras hiperbáricas, entonces en conclusión, es una cápsula donde se va a exponer el cuerpo a cantidades muy grandes de oxígeno y al estar el cuerpo expuesto a dichas cantidades, pues todo el proceso de cicatrización ya va a comenzar a agilizarse, ya igualmente se va a ir colocando sobre una balanza a modo de equilibrio
ya toda la parte respiratoria, alveolar y pulmonar, de tal manera que se busque un equilibrio. Esto no es solamente entrar a la cápsula durante media hora, sino que pues al igual que la terapia física, ya se tiene que realizar de manera disciplinada y con una serie de citas de manera continua, dependiendo las órdenes dadas por cada especialista. Bien, en cuenta entonces que un hematoma inicialmente rosado, ¿ya? El cual a cabo de 3 a 5 días va a cambiar para un color morado o azulado, y posteriormente aquellos hematomas o golpes, ¿ya? Que llevan más de 7 a 10 días comienzan a cambiar a un color amarillo o verdoso. ¿Listo? Esa es la manera en que ustedes pueden identificar también la cantidad de tiempo que tiene un trauma en la piel. ¿Listo? Eso con el objetivo de que, ustedes dentro del campo de fisioterapia ya pues sepan también identificar los signos del cuerpo. En ese orden de ideas no es solamente tener una conversación de rutina con el paciente ya y platicar con él de manera monótona, sino saber identificar todos aquellos signos ya, que va a revelar el cuerpo para tener un cuidado mucho más previo. ¿A qué me voy con esto? Si usted ve que el paciente tiene un trauma en la pierna, ya, ubicado en tibia, y el paciente le dice ya, que, que se cayó el día de ayer, ya tuvo un trauma, ya tuvo cita con especialista en un día, pongámoslo en el peor de los, en el mejor de los casos realmente, ya un sistema de salud muy óptimo, ya lo vio especialista, lo vio todo el mundo en un día, lo definieron y usted mira el pie del paciente y lo tiene de un color amarillo verdoso. De esa manera usted puede inferir que la información dada por el paciente realmente no es real. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, este tipo de evidencias de la piel pues van a tardar entre 7 a 10 días. ¿Listo? Entonces, pues es importante ya tener una buena relación con el paciente y tener buena afinidad más allá de la mera consulta, sino hablar siempre con datos verídicos, fehacientes, es decir, comprobables, ¿ya? Donde pues vaya a haber una buena empatía, ¿ya? Y vaya a haber una buena conversación, ¿ya? Pues esto siempre con el objetivo y en pro de la rehabilitación del paciente y de realizar un tratamiento oportuno, eficiente, efectivo y eficaz. ¿Listo? Bien. Ahora nos vamos a la otra parte, ¿listo? La parte inicial. ¿Cómo se va a lavar la herida? Entonces decimos que para lavar el tejido que rodea la lesión, por ejemplo, ¿ya? Si la herida es en rodilla, se va a lavar toda la pierna primero y después se va a lavar la rodilla. Esto va a evitar que la suciedad de la pierna llegue a la herida cuando ya la ha lavado. ¿Listo? Esto queda como a manera de formas de trabajo realmente. Mm, Siempre se va a realizar el lavado inicialmente de lo más limpio, ¿listo? Hacia lo más sucio. Pero pues en este orden de ideas, cuando es una herida, realmente esta se tiene que lavar, ya si es posible, a presión con solución salina, ya que es la solución que se usa en el tema de lavado de heridas o lavados quirúrgicos. Pues siempre es bueno que se realice a presión y nunca escatimar en gastos. ¿A qué me refiero con esto? Las heridas no se pueden lavar con agua de grifo. Esto, las heridas no se pueden lavar con agua de río. Eso se utiliza en el campo de medicina táctica porque realmente no hay cómo más trabajar. Pero si se lava con agua corriente, ya con agua que no ha sido procesada ni esterilizada, entendemos la esterilización como aquel proceso ya en el cual se van a eliminar ya todas las bacterias, dejando que pues se pueda tener un contacto interno con el cuerpo sin generar ningún tipo de infección ya o de ingreso de bacterias.
Si se lava con agua normal, pues hay probabilidades de que la herida se infecte, ¿no? Si se hace en medicina táctica, pues bien porque no hay cómo más trabajar, pero el deber ser siempre es con solución salina. Y si es posible, pues a presión para quitar la gran cantidad de tierra, ¿ya? O de elementos externos que hayan quedado incrustados dentro de la misma. ¿Cómo se va a cubrir la pierna? Entonces decimos que para cubrir una herida se puede hacer el uso de diferentes toallas, telas, vendas, gasas, las cuales se tienen que verificar de manera previa que estén perfectamente limpias y se van a poner sobre la lesión y después con vendas o cualquier cosa, por ejemplo como agujetas o listones, ya o un material que sea adhesivo para poder fijarlas. Si es una herida abierta, ya que tiene que ser herida abierta, obviamente pues por la circunstancia de que va a haber exposición de sangre, solamente que algunas son superficiales y otras son internas. Siempre lo mejor es hacerlo con gasas que vengan previamente empacadas, ya y hacer la manipulación de la misma, siempre debidamente de guantes estériles. ¿Cómo se van a clasificar las cicatrices? Entonces hay cicatrices de primera intención, cicatrices de segunda intención y cicatrices de tercera intención. Definimos la cicatrización de primera intención, ¿ya? Como aquella herida, la cual después de suturada cura sin ningún tipo de infección o sin que se separen los bordes. Entonces hay granulación sin ningún tipo de problema. Y un ejemplo muy puntual de este tipo de cicatrices por primera intención son las heridas quirúrgicas. Por otro lado, entonces tenemos la cicatrización de segunda intención. Estas son aquellas heridas en las que los bordes no se encuentran afrontados, es decir, no están juntos, y como consecuencia hay mucho tejido de granulación durante el proceso de cicatrización. Esta cicatrización puede ser muy grande, ¿listo? Mm, por último, no menos importante, tenemos entonces la cicatrización de tercera intención. Esta es una combinación de las dos anteriores, ya sea que la herida después de suturada va a sufrir algún tipo de adherencia y posteriormente se vuelve a suturar, o se deja abierta al inicio y se sutura después, aplicando una serie de injertos libres o ungüentos libres. ¿Listo? Llamamos entonces ungüentos a todas aquellas cremas, ¿ya? Las cuales van a ayudar, primero que todo, pues a evitar las infecciones. Esto se hace de manera conjunta con la administración de antibióticos de manera intravenosa. Entonces, siempre es bueno tratar las heridas de dos maneras. De manera interna, ya con la administración disciplinada, horaria, previamente planificada de antibióticos. Los antibióticos cambian dependiendo la herida, dependiendo el procedimiento, dependiendo la circunstancia, dependiendo el paciente, depende de las comorbilidades del mismo y otra serie de factores que van a incidir, así como la disponibilidad de los fármacos institucionales o el manejo que vaya a dar el especialista en cada uno de sus campos. ¿Por qué? Porque como siempre les he dicho, todos los especialistas trabajan de forma diferente. No quiere decir que uno esté mal, no quiere decir que uno sea más preparado que otro, simplemente que son escuelas diferentes. Entonces, hay un médico que puede hablar, o un fisioterapeuta que puede hablar desde el campo de su experiencia, ¿ya? Digamos que él es mucho más inclinado, ¿ya? A las terapias naturales y no está mal, son formas de trabajo, para él es válido y es una muy buena opción, pero puede haber otro especialista, otro fisioterapeuta que sea mucho más convencional, ¿no? Que le guste todos los fármacos y las técnicas de rehabilitación dadas desde la parte de la vanguardia en cuanto a la tecnología. Y no está mal, también es una muy buena forma de trabajo. Listo, solamente que cada persona trabaja dependiendo su escuela, dependiendo su formación y dependiendo igualmente su inclinación, gustos, pero pues todos apuntan a la misma parte, que es siempre la rehabilitación del paciente. ¿Qué factores influyen dentro del proceso de cicatrización?
Entonces, en este orden de ideas tenemos una serie de factores locales, como lo son tamaño, tipo de la herida, infección, localización, radiaciones ultravioletas, a las cuales van a acelerar la curación de las heridas. Sin embargo, las ionizantes las retardan. Definimos la radiación ionizante como todo aquel proceso de radiación emitida ya por equipos como pueden ser rayos X, ya como puede ser, por ejemplo, equipos de tomografía computarizada, ¿ya? Y otras fuentes de radiación que pueden alterar el proceso de cicatrización. Por otro lado, tenemos entonces factores sistémicos. Dentro de estos están infecciones sistémicas, vasculopatías, edad avanzada del paciente, alcoholismo y tabaquismo, malnutrición, patologías asociadas como diabetes, anemia grave, entre otras. Bien, importante entonces poder dar un manejo adecuado ya dentro del proceso de fisioterapia a las cicatrices. Dentro de esto pues vamos a hablar inicialmente de un masaje. Este se va a hacer de forma estructurada mediante el estiramiento y el alistamiento adecuado del tejido circundante, es decir, el tejido que se encuentra cerca al lugar de la lesión. Allí se va a evitar la adhesión del tejido de la cicatriz a la capa de los tejidos inferiores. Es bueno tener en cuenta entonces que el hecho de tener fibrosis no implicar dolor y distintas tonalidades de color, problemas de cicatrización, de elasticidad e inclusive sensibilidad de la zona. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Ya todo lo que son fibrosis que se generan externamente en la piel, pues son procesos de mala cicatrización, ¿ya? En la cual puede tener bastante fragilidad y puede ser muy sensible tanto al tacto como a cada una de las terapias inicialmente en masajes que se realizan dentro del campo de la fisioterapia. Bien, por otro lado, entonces tenemos las intervenciones quirúrgicas. Estas son necesarias en el caso de cicatrices hipertróficas. Allí vamos a encontrar un tejido abultado dentro de la zona de la herida, el cual se va a considerar un problema estético y posteriormente pasa de ser estético realmente a ser un problema funcional. Es decir, que va a afectar la realización de las diferentes acciones diarias y naturales que realiza un ser humano. En este caso, entonces se va a retirar el tejido de la cicatriz y se va a coser la herida o se cierra con un trasplante de piel. ¿Dónde se consigue esta piel? Bueno, aquí concretamente en Colombia hay bancos de piel, ya inclusive en pacientes los cuales se consideran NN, es decir, no nombre o no identificado, que son personas las cuales no reclaman en ninguna circunstancia, pues se puede hacer un aprovechamiento de los diferentes órganos y en este orden de ideas, ¿ya? Si es un paciente con buenas características y condiciones, puede hacer un aprovechamiento óptimo de la piel o el tejido tegumentario. Esto también se conoce la piel con este nombre, entendido que es el tejido, es el, es el tejido más grande del cuerpo. Esto por eso se conoce como tejido tegumentario. Viene siendo el órgano más grande del cuerpo, realmente la piel. Por otro lado, tenemos entonces vendajes compresivos. Hablamos de vendajes compresivos como aquellos que se logran en cuanto a aplanar y ablandar la cicatriz. ¿Listo? Por otro lado, entonces ya vamos a tener todo lo que son otro tipo de procedimientos, ya como lo son procedimientos con equipos de láser. Allí vamos a hacer énfasis en todos aquellos que se queman a través de la absorción de la luz. Por ello se va a afectar dicho tratamiento y pues va a depender realmente de la amplitud de onda aplicada y del tipo de tejido sobre el que se aplica. Esto, el láser pulsado es un láser de 585 milímetros, el cual va a tender a mejorar el volumen, la elasticidad y la sintomatología de gran parte de ellos. Otra parte que se puede manejar de forma importante dentro de fisioterapia de rehabilitación es el manejo tanto de crioterapia como de procesos, ¿ya?
bien sea con temperatura a nivel fría o a nivel de calor, los cuales ayudan en procedimientos de vasodilatación para el cuerpo y de esta manera pues va a ayudar también a procesos de cicatrización y mejorar toda la oxigenación del cuerpo, evitando la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno dentro de cada uno de ellos. Bien, ¿qué más podemos encontrar en la piel? Entonces, en la piel podemos encontrar todo lo que son úlceras por presión. Estas son lesiones de origen isquémico localizadas en la piel y de tejidos subyacentes, ¿listo? Los cuales pueden producirse a partir de la presión, como su nombre lo indica, son úlceras por presión y las cuales pues entran en combinación, ¿ya?, con otra serie de heridas posteriores. Estas se dan en tejidos blandos, ¿ya?, que van a cubrir predominantemente algunas zonas de apoyo del cuerpo, las cuales pueden llegar a afectar desde la epidermis hasta la dermis. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de todas aquellas zonas de presión. Esto generalmente se maneja mucho en qué, en pacientes de las UCI, las unidades de cuidado intensivo, llámese cuidado intensivo crítico o cuidado intensivo intermedio. ¿Por qué? Porque estos pacientes realmente tienen limitación en movimiento, ¿no? Entonces, al tener limitación en movimiento y al tener el cuerpo por más de 3 horas en una misma posición, estoy hablando no de procesos normales en el que el cuerpo descansa, sino en pacientes con largas jornadas hospitalarias, pues realmente lo que va a llevar consigo, ya es que estas úlceras por presión, que son puntos donde recae el peso del cuerpo, a esto voy a hacer relación a que talones, glúteos, codos, ya inclusive algunas zonas específicas del cráneo, ya cuando el paciente queda en posiciones más allá de supino, ya, sino realmente en posiciones de prono. Hablo de posición de prono como aquella posición en la que el paciente se encuentra tendido boca abajo, ya, y parte del peso de su cuerpo y de su cráneo va a quedar concretamente enfatizado, llamémoslo de esta manera, bien sea en una nariz, en un pómulo o en la oreja. Esto allí también son zonas importantes donde se pueden crear úlceras por presión. ¿Cómo se puede evitar este tipo de situaciones? Realizando cambios de postura cada 2 horas, ¿ya? Y de esta manera pues se va a evitar todo lo que son este tipo de heridas secundarias ya al paciente postrado en cama. Dentro del campo de fisioterapia, entonces, es bueno tener en cuenta que para el campo de aquellos pacientes que son próximos ya a la creación de úlceras por presión y que se tienen que realizar terapias en cama, ya para comenzar a reactivar nuevamente movimiento y volver nuevamente a despertar movimientos musculares, pues es bueno dentro del campo de fisioterapia ir al uso de colchones antiúlceras de presión, ya que son colchones los cuales realmente son bastante bombados, ya tienen una espuma o inclusive aire en aquellas zonas específicas para poder evitar pues, que vaya a haber este tipo de lesiones. O aquellos colchones que son de agua o antiúlceras, ya, los cuales también ayudan a que estos procesos sean mucho más difíciles de progresar en un paciente encamado. Dentro de la presión, entonces se va a generar fricción, ¿ya? Y esta fricción, pues lo que va a realizar consigo es que haya una cizalla y de esta manera, pues se vaya a abrir y a dar origen a una herida previa. Entonces, así como ustedes lo pueden observar dentro de los anteriores mecanismos nombrados, y a partir de las imágenes dinámicas que ustedes ven a continuación, se puede notar un paciente que tiene úlceras de presión en los sitios anteriormente nombrados. Sitios como qué, como el talón, ¿verdad? Sitios como los glúteos, sitios como las escápulas, e inclusive ¿ya?, en la parte anteroposterior del cuerpo, ¿ya?, ubicados más que todo en la nariz, en los pómulos, en la inserción acromioclavicular, entre otros.
Bien, resulta entonces que se va a generar un aplastamiento tisular, ¿cierto? Posteriormente va a haber una alteración de la circulación local, un aumento de la permeabilidad capilar, lo que a su vez va a causar una vasodilatación y esta va a llevar ya a un eritema cutáneo. Este eritema cutáneo entonces tiene dos opciones, ¿ya? La primera es que se cure sin ningún tipo de problema. Esto con reactivación de movimiento, terapias de fisioterapia, ¿ya? O realizando movimientos posturales. Y otro que vaya a haber una isquemia local. Cuando se crea una isquemia local, posteriormente va a ser un paciente eh, con gran incidencia a tener una trombosis venosa, una necrosis y por último, posteriormente a la necrosis, una ulceración. Bien, clasificación de las úlceras por presión. Entonces tenemos las de estadio 1, esta vamos a encontrar todo lo que es eritema cutáneo, ya la piel íntegra que no palidece a la presión, o pieles oscuras en tonos rojos, azules o morados. ¿Listo? Esta es la clasificación de las úlceras por presión grado 1. Por otro lado, tenemos las úlceras por presión grado 2. Estas son aquellas donde hay una pérdida parcial del grosor de la piel que va a afectar hasta la hipodermis. Son úlceras superficiales con aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial. Por otro lado, y no menos importante, tenemos aquellas de estadio 3. En esta se va a denotar todo lo que es pérdida total del grosor de la piel. Son aquellas que implican lesión del tejido subcutáneo y se pueden extender inclusive hasta la fascia muscular número 3. Por último, y no menos importante, tenemos el estadio número 4. Esta es pérdida total del grosor de la piel, destrucción extensa, lesiones en músculo, estructuras de sostén y de hueso, y se puede presentar necrosis, lesiones con cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos. Importante entonces que se pueda realizar una buena valoración de la escala de Braden del paciente. Dentro de esto se va a tener entonces en cuenta todo lo que es la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad del paciente, la movilización, la nutrición y el riesgo de lesiones. ¿Listo? Allí pues vamos a obtener una serie de sumatorias, ¿ya? Las cuales considerada entre 3 y 14 puntos va a ser un riesgo moderado, inferior a 13 va a ser un riesgo alto y mayor a 15 ya va a ser un riesgo mínimo. ¿Qué factores de riesgo hay entonces dentro de estos procesos? Todo lo que es la inmovilización prolongada, ya por eso es necesario reactivar la movilización del paciente y allí es donde el profesional en fisioterapia tiene un rol bastante importante. ¿Por qué? Porque en aquellos en pacientes encamados dentro de las UCIs o dentro de estancias hospitalarias largas, el poder reactivar procesos de movilización así sea en cama, ¿ya? Y el utilizar diferentes equipos eléctricos, ¿ya? Para generar movilización en piel y músculos, pues nos va a ayudar ya a que este proceso de generación de úlceras por presión sea cada vez más difícil y quede en un problema del pasado. ¿Listo? Entonces realmente el deber ser, ¿ya? Y la manera adecuada en que tendría que funcionar un servicio de hospitalización y de unidad de cuidados intensivos, siempre con la ayuda de un fisioterapeuta de cabecera para evitar este tipo de ocasionar dentro del paciente. Por otro lado, tenemos entonces la afectación de la sensibilidad, déficit nutricional, alteraciones circulatorias, disminución del nivel de conciencia, vasoconstricción periférica, deshidratación, edad avanzada y alteraciones endoteliales. Por otro lado, de áreas con poca grasa y músculo que están ubicadas sobre protuberancias óseas o en sitios comunes para la aparición de úlceras por presión. Esto entonces allí vamos a tener en cuenta diferentes miembros, ¿ya? O diferentes lugares específicos, como pueden ser los anteriormente nombrados: orejas, acromión, costillas, espinas ilíacas, malleolos, cóndilos, trocánter,
mm, entre otros puntos específicos, ya como escápulas, generalmente se dan escápulas, coxis, codos, talones, glúteos, entre otros. Bien, ¿cuál es el tratamiento de las úlceras por presión? Entonces, para poder aliviar las úlceras por presión sobre diferentes tejidos y la obtención de los mismos, pues siempre es importante llevar a cabo un adecuado soporte nutricional, hacer un manejo del dolor evidente, realizar limpieza del paciente, hacer un debridamiento, que es retirar todas aquellas capas muertas de tejido de la piel, una valoración psicosocial y la educación del paciente. Entonces es un paciente que puede él mismo realizar movilización en cama, es bueno educarlo para que él mismo se pueda ayudar a realizar ejercicios en cama e igualmente pues hacer cambios posturales. Allí podemos observar en la imagen de la izquierda de sus pantallas un paciente que tiene una serie de espumas ubicadas en sus puntos específicos de presión. Estas son zonas importantes en las cuales se tiene que buscar siempre el restablecimiento e igualmente buscar siempre la manera de evitar el peso del mismo. Por otro lado, tenemos entonces el alivio de la presión. En él se van a realizar cambios posturales, como lo mencioné anteriormente, cada 2 o 3 horas. Sus pacientes de riesgo se les coloca superficies de apoyo para aliviar la presión, ya sea de manera estática o de manera dinámica. El paciente, en cuanto a aquellas heridas generadas no solamente por úlceras de presión, sino también postquirúrgicas, y es utilizar todo lo que son almohadas ya para poder evitar que el peso del cuerpo pues vaya a generar muchas más lesiones secundarias dentro del mismo. Allí podemos observar entonces en un paciente acostado, ¿ya? En posición de seguridad, en feto, y un paciente que está sentado, ¿ya? Igualmente con espumas dentro de sus zonas de presión, como lo son los talones e igualmente la espalda. Bien, tratamiento fisioterapéutico. Entonces, el tratamiento fisioterapéutico que se puede dar para el manejo de las úlceras por presión es el siguiente. Entonces, según el grado, tenemos las de grado, vamos a partir de aquellas de grado. En esta se va a utilizar todo lo que son ultrasonidos terapéuticos. Se van a utilizar todo lo que son electroterapias, metabolismo local, e igualmente ayudar. Estas son las de grado 2. Las de grado 3, terapia a través de electro oxigenación local y efectos antimicrobianos por úlceras de presión grado 2. Finalmente tenemos entonces aquellas las cuales dentro de fisioterapia se tienen que realizar con la terapia, ¿sí? Y con la proliferación de esa forma generar una producción y la generación de células. La electroterapia, entonces vamos a entenderla como aquella aplicación de corriente eléctrica transmitida a través de un electrodo, la cual posteriormente pues va a producir una serie de reacciones biológicas y de reacciones fisiológicas, las cuales terminarán en la regeneración celular dentro de procesos patológicos. Se va entonces a tratar todo lo que es el dolor, ¿verdad? ¿Con qué? Con la causa, con el origen y con el trayecto. Entonces, el poder administrar, ¿verdad?, medicamentos de manera conjunta, con terapias físicas, pues van a ayudar a que el dolor del paciente sea mucho menor, sea algo mucho más mínimo, tratable, ¿ya?, que no vaya a afectar todo el estado hemodinámico del paciente. La despolarización, ya, de las fibras nerviosas también ayudan a disminuir el dolor.
Entonces, imagínense el poder tener la facilidad de terminar de ayudar dentro del proceso de rehabilitación del paciente, ya desde el área externa del cuerpo, la generación de movimiento sería un punto muy favorable. Por otro lado, y no menos importante, tenemos entonces el uso de corrientes galvánicas. Estas nos van a ayudar a estimular todo lo que son procesos bioeléctricos y endógenos dentro de la membrana celular, causando reacciones inflamatorias, ya con migración de células y el sitio de la lesión. Nombre de galvanotaxis, ¿ya? Y es poder estimular los procesos bioeléctricos y del flujo sanguíneo local. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta lo siguiente. Siempre se va a utilizar ya un debridamiento, ya que es poder retirar todas aquellas capas de la piel que por su parte están sobrando, una autólisis, una granulación, dentro de los beneficios que van a aportar, va a rescatar, ya que son métodos no invasivos, ¿ya? Y sin efectos adversos, ya que son métodos externos, el incremento de la absorción tisular, incrementos del ritmo de regeneración tisular y la estimulación de la circulación. ¿Listo? Si hay mayor circulación, pues va a haber mayor oxigenación. Si hay mayor oxigenación, hay mayor proceso de cicatrización, ¿listo? De cada una de estas heridas. Como hay mayor movilización, con mayor movilización del paciente. ¿Quién ayuda a generar esto? El fisioterapeuta. Efectos biológicos sobre las úlceras por presión. Entonces tenemos analgesia, cicatrización y antiinflamatorios. Se puede utilizar todo lo que son ultrasónicos terapéuticos. Dentro de la analgesia nos van a ayudar a liberar todo lo que son endorfinas y actuar sobre la fibra nerviosa. Por otro lado, tenemos entonces la cicatrización. Allí vamos a tener una estimulación de la fosforilación. También por otro lado, pues vamos a mejorar la circulación, ¿ya? Y ayudar siempre en el aporte de nutrientes. Y se va a aumentar la proliferación del tejido de granulación e igualmente del tejido conjuntivo. Finalmente, pues tenemos los antiinflamatorios, ¿ya? Cuyo fin siempre va a ser reabsorber el exudado y eliminar todo lo que son aquellas sustancias halógenas. Como lo nombramos anteriormente, entonces está la ayuda de láser infrarrojo de emisión continua. Estas son de 2 a 3 sesiones por semana. A nivel celular ayudan dentro del metabolismo celular, los sistemas de endorfinas, la liberación de receptores y la estabilización de la membrana celular. De manera clínica nos ayudan entonces con el flujo sanguíneo, con el drenaje linfático y con la proliferación de células. Finalmente, hay una serie de manifestaciones importantes, como lo son regeneración tisular y otra serie de efectos importantes. Bien, es vital, ya, que el profesional en salud se espere siempre tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Él es un ser humano temeroso, lleno de esperanza, que busca alivio, ayuda y restablecimiento. Para el profesional en salud como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede esperar tener éxito dentro del campo de la salud. El verdadero profesional se interesa en el prudente y en el pato, en el orgulloso y en el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Es decir, una persona que trabaja por la gente y para la gente. Muchas gracias. Posteriormente les voy a dejar un video, ¿ya?, de un fisioterapeuta español, el cual nos va a enseñar algunas técnicas, las cuales se van a realizar en heridas postquirúrgicas dentro de los pacientes. Hola, ¿has sufrido un accidente y tienes una cicatriz importante? ¿O te han operado y tienes también una cicatriz larga que quieres trabajarte? Este es tu vídeo.
porque voy a explicarte un estupendo automasaje para trabajarte la cicatriz, para ayudar a que ésta esté suelta, a que no se adhiera, no se quede pegoteada con el plano inferior. Para eso, como ves en este PowerPoint, vamos a realizar un masaje. ¿Sí? Aquí tenemos la cicatriz. ¿Sí? Vamos a realizar un masaje contrariando la cicatriz. ¿Veis cómo hace una S? Como se muestra en el PowerPoint, un dedo va contra el otro, pero no de frente, sino uno más arriba y uno más abajo, ¿vale? Entonces ahí, sí, vamos haciendo un movimiento por todo el recorrido de la cicatriz, ¿sí? Arriba y abajo. En esta dirección o en la opuesta, ¿sí? Claro, yo no tengo una cicatriz, a mí se me mueve muy bien la piel. Quizás a vosotros, si es sobre todo una cicatriz reciente, eso esté todavía muy pegoteado, eso esté muy duro. Ahí lo que tienes que hacer es empezar mucho más suavecito, empezar con tracciones muy suaves, lo que te permita la cicatriz, lo que te permita el dolor, tiene que doler muy poquito, ¿eh? Muy poquito. No es necesario que sea muy molesto. Puede molestar, pero ¿vale? Entonces puedes empezar suave, suave, puedes empezar incluso con una cremita, con un poco de tiomukase, que es un fibrinolítico que te va a ayudar a que la cicatriz también esté más blanda, ¿sí? Y puedes poco a poco ir profundizando. En la medida en que la cicatriz se vaya soltando, puedes ir haciendo más y más fuerte, más y más fuerte. Notarás que hay zonas de la cicatriz que están más adheridas, más duras y otras más sueltas. Obviamente trabajarás allá donde más agarrado esté, donde más pegada está la piel y los tejidos al plano inferior, y es donde más necesidad tendremos de liberar estas cicatrices. Esto va a tener no solo unos efectos estéticos, sino que además también va a ayudarnos a tener mayor movilidad en la articulación, porque al no estar pegada, al no estar los tejidos pegados, eso también libera los movimientos. E incluso en otras zonas del cuerpo, el hecho de tener una cicatriz adherida puede tener consecuencias nefastas. Por ejemplo, una cicatriz muy adherida de una apendicitis puede alterar toda la mecánica. Ahí trabajaremos este mismo masaje, pero también más profundo y profundizando todo lo que es ahí la cicatriz para liberarla, para soltarla y para evitar que distorsione luego por estas tensiones, estas tracciones fasciales, que pueda alterar hasta la postura entera, ¿eh? Una cicatriz de verdad que puede llegar a hacer eso. Bueno, espero que el vídeo te haya gustado, espero que si tienes una cicatriz te la trabajes a partir de ahora con este automasaje. Ya sabes que además tienes en este mismo portal un montón de ejercicios, un montón de automasajes que te pueden ayudar a recuperar tu lesión y a sentirte mejor. ¿Dónde? Todo esto en tu portal de fisioterapia online. Bien, perfecto, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Es bueno que ustedes tengan en cuenta que procesos de fisioterapia no se realizan cuando todavía hay puntos, ¿listo? Entonces, todo lo que son los puntos, generalmente en miembros inferiores, siempre tardan en retirarse entre 20 a un mes en cuanto a días, ¿listo? Entonces, si todavía se tiene los puntos ubicados en la piel, lo mejor es no realizar todavía procedimientos de fisioterapia, ¿ya? Y de rehabilitación, y mucho menos colocar al paciente de pie, puesto que dichos puntos ubicados en miembros inferiores todo el peso del cuerpo. ¿Listo? Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta. ¿Ya? ¿Ya? Por lo menos unos 10 o 15 marcas, ¿de acuerdo? Y realizar siempre teniendo buena empatía con el paciente, ¿de acuerdo? Dudas, preguntas, les agradecería si me dejan recordarles que pues, el material será enviado por los diferentes canales de comunicación. Agradecerles a ustedes por su tiempo el día de hoy, por apostarle a la educación. Me despido de ustedes
Sí, antes desearles una excelente noche y enviarles un fuerte abrazo desde su país hermano, desde Colombia, deseándoles buen viento y buena mar. Muchas gracias. Les agradezco un mensaje en el chat sobre su apreciación de la capacitación, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, licenciado.